Espíritu Santo. Buenos días, precioso Espíritu de Dios. Te damos la bienvenida a esta cita divina que es para ti, que es por ti, que es contigo, pero que también y en particular es en ti. Porque es en ti, precioso Espíritu Santo, que todo lo podemos. Porque es en el nombre de nuestro Rey Yeshua HaMashiach donde podemos levantarnos y ya tener acceso al trono de gloria, a adorarte, Señor, a bendecir tu nombre, Señor, a darte gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana y nosotros las hemos vivido y las vemos.
las vivimos y las recibimos todos los días. ¿Cómo no adorarte, precioso Espíritu Santo? ¿Cómo no darte la primicia? ¿Cómo no darte lo primero? ¿Cómo darte lo más importante de los tiempos de la mesa? Y sabiendo que tú redimes los tiempos y sabiendo que todo lo que nosotros te entregamos, tú nos regresas añadido, multiplicado, como Dios de multiplicación que eres. Actívate, precioso Espíritu Santo, y entrónate en esta asignación, entrónate en esta adoración, entrónate en esta reunión contigo. Que seas tú, precioso Espíritu Santo, tocando corazones, tocando y transformando, restaurando todos los corazones, poniendo esos corazones de carne, quitando todo corazón de piedra, escudriñando lo más profundo de ellos mismos, quitando cualquier camino de perversidad, para que sean nuestros corazones guardados según tus estatutos, Señor, según tu palabra, según tus mandamientos, para que solo tú, Señor, solo tú, precioso Rey, seas exaltado para agradarte por la fe en tu nombre, Señor. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo, y te damos permiso completo para que tomes control de esta reunión contigo, tomes control de nuestras vidas, tomes el control del timón, del volante que maneja nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra compañía. Te damos completamente el control y nos sujetamos a ti, al poder de tu palabra. Dejamos toda arrogancia, todo ego, todo orgullo, lo ponemos aquí en el altar. Sujetamos todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones a tu voluntad, porque sabemos, Señor, porque nos lo has demostrado ya muchas veces antes, que tu voluntad es perfecta y agradable. Buenos días, precioso Espíritu Santo, sea tuya toda la gloria, precioso Rey. Rasgamos nuestros corazones y no nuestros vestidos ante tu presencia, ante tanta hermosura, y nos hincamos de cabeza, hincamos nuestra cabeza para que tú nos unjas con esa unción, precioso Espíritu Santo, con esa unción de amor, con esa unción de perdón, con esa unción de poder, con esa unción de sabiduría para saber lo que viene de ti, para saber lo que tenemos que hacer, encomendándote a ti, precioso Espíritu Santo, todos nuestros planes de este día, de esta semana, de este mes, de este año, sabiendo que tú los enderezas y tú nos llevas a esas sendas de justicia donde solo tú sabes dónde tenemos que ir, el cómo ir y el cuándo llegar, pero nosotros vamos contigo, con tu gloria, y si tu gloria no va, nosotros no queremos ir, nos entregamos completamente, nos sujetamos a ti, ante tanto poder, ante tanta hermosura, ante tanta sabiduría, pero sobre todo ante tanto amor. Te bendecimos 70 veces 7 en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y tu pueblo dice: heme aquí, envíame a mí, para que el reino de los cielos avance, Señor, para que el reino de los cielos avance todos los días a través de tu iglesia, a través de tu esposa, de la cual somos miembros con diferentes talentos, con diferentes dones activos, preciosos, ese liderazgo que tienes para nosotros, para que el reino de los cielos avance, para que toda lengua, precioso Rey, que tenga que ver con nuestras vidas, confiese con su boca, creyéndolo en el corazón, con toda su fuerza, pero confesándolo con su boca, que tú y solo tú eres el Señor, y es tú y solo tú eres el Señor, y que sus casas, sus trabajos, todo donde ellos pisen, se llene de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Y te damos los buenos días, precioso Espíritu Santo, regalándote un amén y un recontra
Requete. Amén. Buenos y bendecidos días a la familia de la fe, a la familia del Dios vivo, a la congregación de la casa del Rey de la Gloria y a todas las congregaciones, o a todo hermano, hermana, a toda persona que va a escuchar esta cita divina, que esta cita divina es con el Espíritu Santo, es el primer momentito del día, es la primicia, ¿verdad? La primicia es lo primero que nosotros se lo damos a Él, porque nosotros sabemos, porque hemos vivido, nos lo han enseñado, yo lo he enseñado, ustedes lo han enseñado, que cuando nosotros buscamos al reino y su justicia, Él añade todas las más cosas que nos faltan, ¿verdad? Entonces, bueno, si nosotros sabemos eso, nosotros lo buscamos a Él primero. ¿Y cómo podemos buscar un reino si no buscamos al Rey? Como siempre lo he dicho. Entonces nosotros buscamos al Rey de primerito en la mañana, sabiendo que es en su presencia, donde estamos corruchaditos, donde estamos amados, donde estamos siempre empoderados, donde Él nos guía, ¿verdad?, por esa senda de justicia y nos lleva para donde Él realmente necesita que vamos. Y ese lugar donde nosotros vamos es el que nos conviene y es en el momento que nos conviene, porque la palabra dice, y lo hemos vivido, y voy a estar repitiendo eso, lo hemos vivido porque es importante recordarse de lo que hemos vivido, y la palabra dice que su voluntad es perfecta y agradable. O sea que si es perfecta, es que es lo mejor para ti, lo mejor para ti, y la palabra dice que Él solamente tiene planes de amor, planes de paz. Paz en la Biblia es shalom. Paz es paquete completo de bendición para ti y para mí. Y Él no tiene pensamientos de mal. O sea, como nosotros caminamos en obediencia, y quiero hablar un poquito de eso ahorita, ¿verdad? Y creo que vamos a hablar de eso también. Y guardamos su estatuto, dice la misma palabra, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, pero antes que todo te salga bien, ya tú estás agradando a tu Padre Celestial por fe, porque estás caminando en obediencia. Entonces, estos conceptos, estos principios, obviamente la palabra correcta del reino, tenemos que entenderlos bien, porque así es como opera el reino de los cielos, y así es como lo diseñó, y nosotros decimos sí y amén, y para adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son principios maravillosos que nosotros tenemos que entender, pero sobre todo nosotros tenemos que practicar. La palabra dice que seamos no solamente escuchadores, sino hacedores de la palabra, porque cuando nosotros hacemos es que estamos obedeciendo, y cuando tú estás obedeciendo la palabra, que es la voz de Dios, que es lo que Dios quiere para tu vida, entonces, repito, dice la misma palabra, que todo te saldrá bien. Y cuando Él dice todo, es todo, no es parte financiera sí, pero la familia no, es todo, es pensamientos de paz, es el shalom completo. Así que bueno, les doy los buenos días, amados hermanos, hermanas. Les doy esa introducción, porque obediencia es algo que vamos a estar escudriñando y liderando en esta mañana, en este ratito que Él nos permite, ¿verdad?, escudriñar su palabra, entrar en su presencia, adorarlo, bendecirlo. Así que bueno, guarden eso allí en sus corazones, que yo sé que va a ser de bendición esta palabra que el Dios vivo tiene para nosotros, y yo declaro y establezco desde ya que se pudre y se echa fuera todo tapón que tengamos en nuestros oídos para escuchar esa palabra que el Padre Celestial tuyo y mío tiene para cada uno de nosotros. Esta es la congregación de Casa del Rey de la Gloria. Pasa que no me presenté porque es tanta la información, tantas las cosas que el Espíritu Santo quiere que digamos a veces, que no alcanza los tiempos, pero Él sabe cómo es la cosa. Él nos va dando como mayordomos que somos, ¿verdad?, para administrar todo lo que Él nos da. Él nos va dando la palabra poquito a poco, de forma que nosotros la podamos asimilar. Entonces, estas cosas del reino cielo no las podemos curar, porque todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Es más, Él lo hizo todo hermoso en su momento, no en el tuyo, en su tiempo, sino en el de Él. Así que bueno, vamos a gozarnos, vamos a adorarnos, vamos a adorar adorarnos, no vamos a adorarnos solamente a Él. Vamos a adorar cada vez que adoremos, hagamos un ejercicio, como siempre les digo, más profundo de adoración, donde entramos en una intimidad, en una comunión más profunda, donde está esa revelación
donde recibimos su presencia y donde sabemos que estamos con Él, donde ya no hay duda que realmente sabemos que es Él con quien estamos presentes y Él allí nos ama, nos bendice, nos empodera. Así que adora, esto es como un gimnasio, amados hermanos y hermanas, este es el gimnasio de la fe, donde nosotros si queremos que esos músculos de fe crezcan de esa medida de fe que ya nos dio, tenemos que ejercitarnos. ¿Y qué mejor que la adoración? Estás triste, adora. Estás contento, adora y da gracias por las cosas que tienes. Estamos en medio de la prueba, adora, porque sabemos que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hay poder en la adoración. Y ahora, la fórmula es que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, dale todo tu corazón, rinde tu corazón en el momento que estás adorando y grandes cosas verás que pasan. Cielos abiertos, los cielos se abren, alza la mirada arriba y mira lo que no se ve y verás como los cielos se abren sobre tu vida. Así que simplemente adora. Vamos a adorar nuevamente aquí, puestos de acuerdo. El mismo dice que donde 2 o 3 estemos congregados en su nombre, y esta es una congregación digital y espiritual, la que tenemos esta mañana, así que Él está aquí con nosotros. Y es más, Él mora en nosotros. Así que después de escuchar todo eso ya nos podemos quedar tranquilos y simplemente nos podemos rendir a adorar. Así que adora al Rey de Reyes. Vamos, adora. Aleluya al que vive para siempre. Aleluya aquel que juró amor eterno para ti y para mí. Vamos, adora. Aleluya. Vamos, que se escuche esa aleluya, que es una alabanza poderosa. Aleluya. Jesús poderoso Dios. Pero también el entendimiento. Reina es tu poderoso Dios.
digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo, santo eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Aleluya, y toda la gloria al que es santo, 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 al único que es digno, al Rey que vive, al Dios Todopoderoso, a nuestro Abba Padre, porque ahora podemos decir, Señor, Abba Padre, activa tu Espíritu Santo y derrama tu unción sobre esta congregación. Estamos congregados en tu nombre. Aquieta todo pensamiento, reprendo todo espíritu de distracción y activamos la unción del Dios vivo por el poder de la oración, por el poder de la palabra. Y tú te mueves con poder precioso, Espíritu Santo, porque buscamos en tu presencia, papá. Buscamos esa intimidad contigo. Buscamos estar en tu gloria, bajo tu gloria, con tu gloria. Si no es con tu gloria, no vamos, precioso Espíritu Santo. Se establece una dependencia absoluta contigo, Señor, y caminamos en obediencia, porque tu presencia nos da esa dependencia, y esa dependencia activa la obediencia para agradarte a ti, Señor, para bendecir tu nombre, para alzar nuestras manos al cielo, para mantener nuestros ojos puestos en ti, y de allí no nos quita nadie ni izquierda ni a derecha, indistintamente de los problemas, de las circunstancias, de las deudas, de los conflictos, de las contiendas, de cualquier enfermedad. Nosotros confiamos en ti, descansamos en tu palabra y nos rendimos a ti, precioso alfarero. Y ya no contendemos contigo ni con las pruebas, porque sabemos que tú permites que algunas cosas pasen, porque tienes planes de bien y no de mal para nosotros, y que tú transformas, tú conviertes, tú trastornas, tú enredas a los sabios y tú cambias todas las cosas que nos pasan para bien. Yo suelto esa palabra sobre este pueblo que esté pasando pruebas, dificultades, esa situación que estamos pasando, el Dios vivo que nosotros servimos y adoramos, la convierte en una bendición, la convierte, la torna, la vida para bien, para que solamente tú puedas dar gracias, Señor, para que queremos calculemos con sus maravillas, Señor, sabiendo que en medio de la prueba y del proceso, tú aderezas mesa delante de nuestros buceadores y tú unges nuestras cabezas, tú nos unges con ese amor, con ese poder, con esa sabiduría, activando el discernimiento de espíritu para saber lo que tenemos que hacer. Se activa en este momento el discernimiento de espíritu sobre este pueblo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Clamo, Señor, por sabiduría de lo alto sobre este pueblo, para que sepan qué hacer, para que sepan qué decir, para que tomen las decisiones correctas según tu estatuto, tus mandamientos, según tu palabra, según ese plan perfecto de amor que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Yo declaro y establezco que sentimos discernimiento de espíritu para saber cuál es esa voluntad tuya, para saber todo lo que viene de ti, Señor. Nos rendimos al proceso, nos rendimos al alfarero, así como tú vas transformando nuestro carácter a tu carácter, Señor, activándonos como guerreros y
y como líderes del pueblo del Dios vivo, nos rendimos ante ti, Señor, ante tu voluntad, Señor, y te entregamos en esta mañana el control de todas nuestras situaciones, de todos nuestros problemas, de todas las circunstancias. Te las entregamos a ti en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, activando una atmósfera en cada una de nuestras casas, en nuestro cuerpo, en nuestro trabajo, de sanidad y de libertad, donde somos sanos por el poder de tu palabra, somos sanos por lo que tú hiciste en la cruz, donde desaparecen todas células malignas, donde desaparecen todas las bacterias, donde desaparece toda infección, porque el soplo del vida del Dios vivo está soplando en este momento a través del ventilador perfecto, que es el Espíritu Santo. Vamos, recibe y da gracias por ese soplo de vida, por ese soplo de sanidad que estamos recibiendo en esta mañana, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Y nosotros simplemente alzamos la mano y decimos: somos sanos, hemos sido sanados por las llagas del Cordero, por las llagas de Yeshua Mashiach. Gracias, Señor, somos libres para adorarte. Se pudre todo seco, se caen las prisiones, se abren las puertas de acero, se derrumban esas puertas de bronce, porque pasamos por la verdadera puerta que eres tú, Señor, esa puerta que nos lleva a camino de libertad, a camino de sanidad, a camino de abundancia. Se establece la abundancia financiera sobre este pueblo, y ese milagro financiero que nos está tocando la puerta, lo dejamos entrar y viene el recurso de lo alto para pagar toda deuda, toda tarjeta de crédito, deuda financiera, deuda de alquiler de apartamento, de alquiler de negocio. No sé, tú sabes la deuda que tu pueblo tiene, Señor, y ese mismo Dios que multiplicó la comida, el aceite, en las vasijas de esa viuda, en este momento, si lo crees, multiplica ese remanente que ha quedado de dinero, ese remanente de fe, ese remanente de poder que había quedado en ti, de salud, ese remanente de paz, se multiplica en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Yo suelto esa palabra sobre este pueblo, y que tu precioso Rey, tu precioso Dios de multiplicación, multiplica, para que tu pueblo reciba lo que tú queremos que recibamos, Señor. Y así como tú multiplicas no solo recursos financieros, sino esa paz que tú derramas en nosotros, ese gozo que debe estar en tu presencia, Señor, el príncipe de paz que viene entrando en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra familia, donde se va toda contienda, donde se activa el espíritu del perdón, donde recibimos esa unción con la cual unes de pies a cabeza, de cabeza a los pies. Esa unción en este momento se derrama, ese perfume agradable sobre tu cabeza, esa unción de amor del Dios vivo se derrama sobre ti en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Solo recíbela y solo úsala para el reino de los cielos, porque hay poder en esa unción. Vamos, hinca tu cabeza, arrodíllate si puedes, o si estás sentada, hinca tu cabeza, alza tus manos y recibe la unción del Espíritu Santo, así como Él te perdona y te empodera y te ama. Vamos, recíbela y simplemente da gracias, porque después de esa unción nada ni nadie podrá contra ti, porque el Dios vivo que está contigo viene derrumbando todos los gigantes por los cuales tú te vas a encontrar en esta semana. Los gigantes caen, porque eres mayor que todos los gigantes, porque eres el verdadero gigante, y Él está en ti y se ha activado, porque has recibido esa unción con fe, porque has recibido esa unción con humildad, porque has recibido esa unción con dependencia, Señor. Y así como Él te activa y te unge, Él te ama y guarda de nuestros hijos, y guarda de nuestros bienes, y guarda de nuestros negocios, porque estamos bajo su sala, porque estamos en el abrigo del Altísimo, porque estamos bajo su sombra, y es en ese lugar donde nada ni nadie, no hay más material ni más espiritual que pueda tocar a los ungidos de Yeshua HaMashiach. En el nombre que es sobre todo nombre, se activan los ministerios, se activa
nuestro liderazgo, se activa esa necesidad de escudriñar tu palabra, de conocer tu voluntad, de entender cuáles son esas promesas, de activar esa palabra profética y caminar en voz de ella, indistintamente de lo que esté pasando. Nosotros caminamos a nuestro destino profético sin mirar para atrás, extendemos nuestra mano hacia adelante y listo, y todo nos saldrá bien. Pon, precioso Rey, un espíritu enseñable en cada uno de nosotros para recibir esa palabra que tú tienes para nosotros. Yo declaro y establezco que esta palabra que está a punto de ser soltada por ti, precioso Espíritu Santo, será de bendición para que tu pueblo avance, para que el reino de los cielos avance, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Qué sabroso adorar, ¿verdad? Porque realmente experimentamos un cambio. Bueno, y estoy arrancando tarde porque se tardó las cosas estas tecnológicas, a veces se alborotan y bueno, uno ora pues y todo se restablece, pero cuando es para adorar a Dios, Él mismo nos provee todos los recursos. Y eso es importante que lo tengamos claro, que al momento de una asignación, Él nos da el recurso, Él nos da el equipamiento, nos da la herramienta, nos da todas las cosas, ¿verdad? Nos da todas las cosas porque realmente nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, hagamos lo que Él nos manda a hacer. Y yo no creo que pueda terminar lo que había preparado para hoy, pero vamos a hacerlo en dos partes, porque la palabra no se puede apurar, ¿verdad? La palabra hay que escudriñarla es examinarla, escudriñarla es ir a la profundidad y entrar en esa comunión con Dios, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos, amados hermanos, que cuando vemos todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Todos los problemas bélicos que hay en el mundo, las guerras, los problemas ambientales, los problemas climáticos, estos incendios que hay ahorita en España, aquí en el oeste de este país, toda esta discusión de género que están dando, todo lo que se quiere hacer con los niños para atentar contra los principios de Dios que están establecidos en su palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta que son tiempos proféticos, tiempos bien complicados, ¿verdad? Por donde lo queremos analizar y todo pareciera indicar que la venida de Cristo está pronta. Claro, eso no lo sabe nadie. A pesar de que muchos quieren echarle el número para adelante y para atrás, yo creo lo que está en la palabra. La palabra dice que ni los ángeles saben cuándo el Señor regrese otra vez, pero tenemos que estar preparados. Pero lo que sí parece, lo que sí definitivamente está pasando, diría yo, es que se está haciendo una preparación para el anticristo. Y obviamente cuando se prepara todo esto para el anticristo es porque ya estamos acercándonos a los tiempos finales. Entonces, más que nunca, el Dios vivo necesita su iglesia. Más que nunca, el Dios vivo necesita a su ejército. El Dios vivo necesita gente madura que pelee la buena batalla de la fe. El Dios vivo necesita líderes. El Dios vivo necesita líderes. Vamos a empezar a escudriñar eso de líderes, ¿verdad? El Dios vivo necesita que estemos unidos, porque unidos somos más fuertes, ¿verdad? Entonces, el Dios vivo necesita a ti y a mí para que muchos entren por la puerta. Y la puerta es Él. Nosotros estudiamos y hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, del Arca de Noé y la representación del Arca de Noé en Cristo, a raíz del viaje que tuvimos la bendición de hacer algunos hermanos, nuestros amados pastores y yo, juntos, ¿verdad? Cuán deleitosos estaban los hermanos en armonía, que realmente nos disfrutamos, fue un momento de mucha revelación. Pero en el arca pues se revelaron muchas cosas, y yo le hablaba la semana pasada de muchas cosas que se habían revelado allí, pero una de las que me llamó más la atención, y eso fue lo que el Espíritu Santo me puso para hablarles a ustedes el lunes pasado, era la obediencia, ¿verdad? La obediencia de un hombre
que caminó por fe, a cual se le mandó a construir un arca en el desierto donde no llovía, para salvar al mundo, porque Dios estaba ya realmente molesto con la creación, con todo lo que había hecho, y la quería exterminar. Y ese es un hombre que caminó en obediencia, y eso lo estudiamos en profundidad la semana pasada. Un arca que le tomó 120 años para construirla, un arca que mide 150 metros por 20, de largo por 25 de ancho y 15 de alto. Es un arca que definitivamente fue un diseño divino que se le dio a Noé para que lo pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, todo eso lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Y cómo pues el arca, Cristo estaba en acción, el Espíritu Santo, porque es a través de la puerta que entraron donde todos fueron salvos. Y la palabra dice claramente en Juan 10 que Él es la puerta, ¿verdad? Y todo el que pasa a través de la puerta de Él, pues será salvo. Y eso, Cristo está presente desde el Antiguo Testamento. Pero, lo que yo realmente quería empezar a discutir, voy a hacer una serie realmente, esto creo que amerita que lo estudiemos en más longitud. Lo que realmente, que se los mencioné muy brevemente la semana pasada, quería resaltar o empezar a resaltar hoy, es el liderazgo de Noé. El liderazgo de un hombre que caminó por fe, que caminó en obediencia, fuera de toda lógica, fuera de todo pronóstico, pero es un hombre que tuvo la fe, la obediencia y la unción, ¿verdad? Y empiezan a recibir, porque Dios nos da la unción para ser líderes. Una unción para que su familia, que yo asumo que su esposa diría, pero Noé, ¿de qué vamos a comer? Si ahora te vas a trabajar todo el día en el arca, donde seguramente los hijos que eran jóvenes, que querían tener su vida, que querían tener su esposo, que querían tener sus hijos, familia, pues también tendrían sus ocupaciones. Ahora, ¿cómo se activó esa unción en Noé del líder para que su esposa lo siguiera? Para que sus hijos lo siguieran. Porque el que había recibido la palabra era Moisés, Noé. No era la esposa, no eran los hijos. Entonces tomó mucho de liderazgo, tomó mucho de ejemplo de él creer. Creer en una forma obstinada, en una forma testaruda, de tener una convicción, una certeza de que lo que Dios le había dicho iba a pasar. Entonces empiezan a recibir varias cosas que estoy soltando ahí poco a poco. Que él recibió la palabra, pero la palabra se activa por la fe, y ya eso lo hemos visto. Y entonces cuando se activa por la fe, la palabra cobra vida y es viva y eficaz. Y entonces él caminó en pos de esa palabra. Ahora, no es que caminó un ratico, caminó 120 años. Entonces hay que ser un líder, amados hermanos y hermanas, para que realmente podamos seguir a lo que al principio mucha gente pensaría que es loco. Y este loco haciendo un barco de madera, porque vamos a morir todos, y encima un barco en el desierto. Y encima lo está haciendo en una montaña, que es más complicado. Pero eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, cuando vemos esto y estudiamos la palabra, empezando por Noé, estudiamos a Abraham, esos líderes, porque son los héroes de la fe, porque están activados por una unción muy especial que se les ha dado a ellos, pero ellos caminan es por fe. Cuando hablamos de Moisés, cuando vamos a hablar ahora de Josué, vemos que todos tenían una misma unción, porque es la unción que recibían de Dios. Es la misma unción que tienes tú y que tengo yo, por cierto, porque es la unción del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la gran diferencia, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero vamos a regresar a eso.
Pero el punto es que Dios usó a esos líderes, y voy a usar esa palabra, en diferentes momentos y en diferentes formas. A Noé lo usó para la salvación, a Abraham para tener esa descendencia, ¿verdad? A Moisés para liberar a un pueblo de la esclavitud. Y si se recuerda de la Escritura, usó diferentes sazones, usó diferentes formas, ¿verdad? A Noé lo mandó a construir un arca. A Abraham le dio un hijo siendo viejo para que su descendencia se multiplicara, ¿verdad? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Todo eso lo hemos estudiado. A Moisés le dio una unción de liberación muy particular, donde mandó plagas para Egipto. Bueno, al final, ustedes saben el cuento. Pero Josué lo mandó a pelear. Pues resulta y acontece que la tierra prometida, que le había sido prometida a Abraham, la habían perdido contra un poco de tribus que estaban en la corrupción, el pecado, sacrificaban niños, o sea, una cosa terrible. Pero la tierra prometida se le había sido prometida a Moisés, que fue tremendo líder, ¿verdad? Y Moisés, como tremendo líder, que fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel, para hacer que el mar rojo se partiera por el poder de Dios y ese pueblo fuera libre, fue todo un líder. O sea, el pueblo de Israel vio maravilla tras maravilla de lo que hacía Dios en Moisés, de forma que era el líder indiscutible. Y Dios usó a ese hombre de alguna forma para liderarlo. Eso lo hemos estudiado muchas veces. Pero resulta que el pueblo de Israel también caminó en obediencia y por eso estuvo dando vueltas en un desierto por 40 años. Recuerden que el número 40 es el número del desierto, el número del proceso, de la prueba. Y por eso muchos de ellos no llegaron a conocer la tierra prometida, porque fueron 40 años. Entonces ya había jóvenes en ese pueblo que eran los nuevos soldados, donde ahora iban a ser liderados por una nueva persona que no estaba aprobada quizás, que se llama Josué, pero que había estado con el líder anterior, que se llama Moisés, por muchos años, a su lado, desde el monte Sinaí, y en cada batalla, en cada pelea, él estaba siendo entrenado, porque los líderes no se hacen de la noche a la mañana. Los líderes tienen que ser procesados, los líderes tienen que ser transformados para que sean y puedan ser usados a lo que Dios quiere usar. Entonces, dado esa introducción, yo he llamado a esta enseñanza fe, pelea y arrebata, porque eso es exactamente lo que hizo Josué, mandado por el Señor. Él caminó en obediencia. Y ahora estoy escudriñando esto con ustedes en detalle, pero mantengan todo eso allí en el corazón, porque este hombre era un hombre de fe, era un hombre entrenado y fue activado por Dios para ser líder, para llevar al pueblo de Israel a esa tierra prometida que les fue prometida. Y entonces vamos a estar estudiando aquí a Josué 3, 1, 17, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Voy a ir despacio porque quiero realmente que esto quede escrito en vuestros corazones. Y voy a estar leyendo bastante hoy y vamos a desarrollar esto en la próxima cita divina con bastante profundidad. El Espíritu Santo me ha revelado muchísimas cosas alrededor de esta enseñanza. Y dice así, Josué 3, versículos 1 al 17, dice: Josué se levantó de mañana, porque hay que levantarse temprano cuando uno tiene que caminar en obediencia. Si uno se despierta temprano y busca al Señor temprano, lo demás sale solo. Y él
Y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Porque lo que vamos a estar estudiando esta mañana es el paso del Jordán del pueblo de Israel, liderado por Josué para llegar finalmente a su tierra prometida, la cual no está servida, la cual hay que pelearla y la cual está en Jericó. Y ustedes conocen la historia en Jericó, la podemos repasar nuevamente. Y sigue diciendo: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. 3 días. ¿Cuál es el número 3? Es maravilloso y es poderoso en la Biblia, ¿verdad? Al tercer día resucitó nuestro rey, 3 días estuvo con Asa en el pez grande, etc. Pero después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahí le está diciendo que básicamente sigan la gloria de Dios. Porque si tú sigues la gloria de Dios, amado hermano, y caminas en pos de ella, todo va a salir bien. Y aquí la señal que le está dando Dios a Josué, y Josué por ende dando la orden, es que cuando el arca ande con los sacerdotes, ellos se le peguen atrás. Y sigue diciendo: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Porque la gloria de Dios, amados hermanos y hermanas, es la que te va a llevar por el camino correcto que tú tienes que ir. Y por eso es que dice la palabra que encomiendes a Dios tus caminos y Él endereza tus sendas y te lleva a la senda de justicia, te lleva a la senda donde realmente tienes que ir. Y estoy, digamos, escudriñando y aprovechando cada oración, cada versículo para darle lo que el Espíritu Santo me está revelando, ¿verdad? Entonces dice aquí: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Porque muchos estamos llegando a territorios nuevos. Somos nuevas criaturas, Dios hace todo nuevo, ¿verdad? Estamos enfrentando una cantidad de cosas nuevas que no conocemos, por eso es que tenemos que seguir en obediencia a la gloria de Dios. Y retomando el tema, dice aquí: pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová, Yahweh, hará mañana maravillas entre vosotros. Y nosotros sabemos, hermanos, cuando estamos a punto de recibir la bendición, porque es que, como que dice nuestro pastor, porque es que sabes que Dios te lo reveló, que ya vas a entrar en tu tierra prometida, que ya vas a recibir tu milagro. Entonces no te pongas a inventar antes de recibir el milagro, sino más bien haz lo que dice Josué aquí que tenemos que hacer, que es santificaos. Santificaos. Te mantienes en adoración, te mantienes en oración, en ayuno, te mantienes en una alabanza continua por tu boca, dando gracias al Señor ya porque lo tienes, pero tiene el milagro, pero ahora viene la pelea. Pero vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Entonces, dice Josué: santificaos porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Miren la fe de un hombre. Si Dios me lo dijo y Dios me lo va a dar y yo voy a mandar el arca primero, porque por ahí es la cosa y por ahí es que tenemos que pasar, y ahora vamos a ver por dónde tienen que pasar, que no lo tenían fácil. Prepárate desde ya, porque vas a recibir la bendición, así que santifícate. Nosotros tenemos la bendición de que hemos sido santificados ya por la sangre del Cordero, pero no podemos con nuestro actuar echar a perder eso, ¿verdad? Dame un minuto, por favor, y ya regreso.
Entonces dice Josué: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Yahweh, Dios, Jehová, dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahí Dios le está diciendo: te voy a activar ahora como líder. Y te voy a activar es porque todo el pueblo que te sigue va a ver todas esas maravillas que yo voy a hacer usándote a ti, instrumento escogido, Josué. Y el Señor le está hablando a esos Josué que están conectados ahorita y que están escuchando, y el Señor te está diciendo esta mañana que te va a engrandecer, que te va a engrandecer delante de tu familia, de aquellos que no creían, que te va a engrandecer delante de muchos de aquellos que te llamaron loca y loca, que te va a engrandecer delante de muchos alrededor de tu trabajo, que te va a engrandecer de una forma sobrenatural que no podemos explicar. De la misma forma que estuvo con Moisés, así va a estar el Señor contigo. ¿Por qué? Porque el Dios vivo, como les decía temprano, por todas las cosas que están pasando, necesita líderes. Ahora, hay varios requisitos para ser líder. Vamos a estar escudriñando eso. Pero el Señor te quiere engrandecer a ti y a mí. El reino de los cielos nos necesita, cada uno en nuestro trabajo, cada uno en nuestros ministerios, cada uno con nuestros dones, con nuestros talentos, cada uno con nuestras sazones diferentes, cada uno con nuestras formas de hablar, con nuestras formas de predicar. Hay unos que usan un lenguaje muy coloquial, que es muy poderoso, otros que usan estrictamente la palabra como está escrita. Dios te va a usar, y el Señor en esta mañana quiere engrandecerte para que su reino avance. Y te lo estoy dejando por ahí un momento, guárdalo en tu corazón, porque el Señor le está hablando a cada uno de vosotros. Pero es esa misma unción que tuvo Moisés que está en ti ahorita, esa unción de líder, esa unción de libertad, esa fe inquebrantable, como nos enseñaba nuestro pastor la semana pasada cuando hablábamos casualmente de Noé, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Yahweh vuestro Dios, porque tenemos que acercarnos, hermanos, para escucharlo a Él. Acercaos significa métete en oración, métete en comunión con Él, entrega todos tus problemas, entrega todas las cosas que te están atormentando cuando estás cargado y trabajar, entrega a saber, pero después empieza a escuchar. Pero si no estás en comunión con el Dios vivo, ¿cómo vas a escuchar? Si estamos distraídos, y hemos hablado de eso muchas veces, ¿cómo vamos a escuchar la dirección del Dios vivo? Y aquí dice Josué al pueblo: ojo, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué diciendo: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros a todos los enemigos. Y aquí los lista todos, porque no se les sabe ninguno: al Eteo, al Jebeo, al Fereceo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Jebuseo. Lo que te está diciendo es que si te acercas y escuchas, el Dios viviente que está entre vosotros, pero resulta que ya nosotros tenemos la gran bendición que no es que está entre nosotros, sino que mora en ti y en mí, te va a entregar a todos tus enemigos.
Y aquí me está hablando de una tribu, de esas tribus locas que habían tomado esa tierra que les pertenecía a alguien que tomó algo que te pertenecía a ti. Los está listando a todos. Es que te va a entregar a todos tus enemigos y mientras está esta pelea andando, Él adereza mesa delante de todos esos enemigos tuyos, los cuales son mesas de bendición, mesas de paz, mesas de gozo que te permiten soportar la prueba, porque Dios no va a poner en ti ninguna carga que tú no puedas soportar, ¿verdad? Y sigue diciendo, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahweh, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán un montón. Ajá. Lo que te está diciendo aquí, amado hermanito y hermanita, agarra 12. 12 es la prueba, el completar. Agarra todo lo que te da el Señor, agarra tu ejército, agarra tus hermanos, tus intercesores, o agarra todo lo que te ponga a ayudar, agarra tu congregación y echa para adelante. Y aquí dice, y asienta tus pies, o sea, párate en esa tierra que tienes que poseer. Vaya recibiendo en el Espíritu, porque esto se va a poner profundo. Ya les dije más temprano que así como que había activado a Moisés, así te va a activar a ti, te va a engrandecer a ti. Ahora te está diciendo que tengas fe, ¿verdad? Que te va a entregar los enemigos en tus manos, y cuando se habla de entregar tus enemigos, que aquí va a haber palo, aquí va a haber pelea, pero estamos hablando de activación, de liderazgo, de fe, de batalla y de posesión, que es donde yo los quiero llevar. Aquí la palabra que está recibiendo el pueblo de Israel a través de Josué, del Dios viviente, es que te asientes en las aguas del Jordán. Ahora, hay un problema ahí, ya se lo voy a leer un poquito más en detalle, para dejarlo ir ya en 10 minutos, porque esto se está poniendo muy bueno, tengo que pasarlo otra vez la próxima vez. Porque dice que cuando tú te pares en las aguas se dividirán, y entonces el pueblo podrá pasar. Y mira lo que sigue diciendo, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Sigue diciendo, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. En otras palabras, estaba el tiempo de la cosecha, y entonces en el tiempo de la siega, el río no era un río normal, era un diluvio, y reciben el Espíritu porque estábamos hablando de Noé, y había un diluvio, y usa Dios a veces los diluvios, ¿verdad?, los causales muy grandes de agua para bendecirte. Y resulta que acontece que como estamos en el tiempo de la cosecha, el río de Jordán tenía aguas demasiado grandes. Pero Dios le está diciendo al pueblo de los sacerdotes que se paren en el agua. Entonces, ahí es que tú tienes que pararte en fe y decir, no importa lo grande que sea el problema, no importa la amenaza tan grande que yo esté viendo con mis ojos biológicos, porque ellos me imagino, si nos vamos, extrapolamos el espíritu a esa escena, el pueblo de Israel y los sacerdotes, antes de poner los pies en el Jordán, lo que escucharían sería un estruendor grandísimo, ¿verdad?, de esas olas que venían allí, ¿verdad?, de esa corriente sobre todo que vendría del río, de esa cantidad de agua. Pero ahí es que tú tienes que pararte por fe y caminar en obediencia, que si Dios te lo dijo, amado hermanito y hermanita, Él lo va a hacer. Y tú dices, sí, amén, apretas para adelante
y sigues lo que Él te mandó a hacer. Y sigue diciendo, porque el pueblo caminó en obediencia. Las aguas que venían de arriba, porque venía un caudal desde arriba, con mucha fuerza, se detuvieron como en un montón. Visualiza eso en el Espíritu. Están los sacerdotes parados en la orilla, ¿verdad? Ese río viene, pero como Dios lo dijo, el poder sobrenatural de Dios paró las aguas, ese poco de agua, dice que las paró como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado. Se acabaron las aguas y fueron divididas. Y dice que el pueblo pasó en dirección de Jericó, porque allá no estaba el objetivo, allá no estaba la tierra prometida, ¿verdad? Tenían que tomar Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar al Jordán y todo Israel pasó en seco. Esta historia, rara vez leo un pasaje completo, pero esto ameritaba leerlo completo, porque esto es, amados hermanos, el caminar por fe y no por vista. Esto es el caminar en obediencia, el recibir una palabra que en la lógica parece ilógico, que cualquier experto te puede decir que estás loco si pretendes que vas a pasar un río, porque normalmente antes de la tierra prometida, y estoy recibiendo esto en el Espíritu ahí, que recíbelo tú también, vienen obstáculos. Justo antes de llegar a tu tierra prometida, justo antes de recibir ese milagro que tú has estado orando y creyendo y convencida con la certeza que lo vas a recibir, vienen obstáculos y recíbelo y anótalo, porque esto no pela, porque Satanás va a usar todo lo que él pueda para que tú no llegues a donde Dios quiere que tú llegues. Pero resulta que tú y yo sabemos que los planes de Dios están por encima de cualquier plan de Satanás, y el plan de Dios va a prevalecer si tú lo crees y tú caminas en obediencia. Entonces cualquier loco que le digan camina a través de ese río, cuando ves ese montón de agua que viene cayendo, cualquiera va a decir que no. Y esos son los obstáculos que nosotros tenemos que vencer. Y no los vas a vencer con tus fuerzas, sino los vas a vencer con las fuerzas del Dios viviente, como llamo aquí a nuestro Padre Celestial, que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. La misma palabra dice que ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos opera, es que maquina, que trabaja, que funciona en ti y en mí. Yo lo voy a dejar hasta allí, porque esto requiere escudriñar, que he estado preparando, el Espíritu Santo me ha estado administrando, porque el pueblo, amados hermanos y hermanas, o el reino de los cielos, por decirlo mejor, necesita líderes, necesita guerreros. Nosotros tenemos una gran comisión, que es hacer discípulos. Esos discípulos, para que puedan ser discípulos, tienen que pasar por la puerta, por esa misma puerta de Noé que estábamos estudiando la semana pasada y que la acabo de mencionar, que la puerta realmente es Yeshua Mashiach, donde tienen que pasar, porque Lucas dice que la puerta es angosta, pero dice que la puerta es angosta no porque Jesús sea angosto, sino que Él quiere que tú entres transformada, que entres madura, para que seas en el reino de los cielos ya activada, engrandecida, como una líder, como un líder, como un guerrero del reino de los cielos, donde tú vas a ser probada, procesada y aprobada para poder hacer esas grandes cosas que el reino de los cielos tiene para ti, para mí. Y por eso es que
todas esas promesas que nosotros recibimos, que tú recibiste, ese milagro que estás a punto de recibir, es parte de todo este proceso de transformación, que es algo en movimiento, que es un proceso continuo, que no es un evento de un momento, sino que ese es el caminar con el Señor. Dice que no era justo y maduro. Realmente lo que dice justo y perfecto, yo le digo justo y maduro. Pero los demás no eran. Y los demás tuvieron que pasar casi un año encerrados en el arca para ver la bendición. Los demás tuvieron que haber seguido un líder que era Noé para construir esa arca que iba a ser y a representar su salvación. Entonces ahí les dejo todas esas cosas para que vayan meditando hasta que el pastor me mande a hacer la próxima cita divina. Pero medita en que Dios te va a engrandecer. Porque esa prueba por la cual has pasado, ese proceso que ha sido fuerte, que ha dolido, que ha sido más largo de lo que nosotros pensábamos, ha sido más largo. Pero Él sabe lo que está haciendo. Su voluntad es perfecta y agradable. Y Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y Él te está preparando a ti y a mí, porque lo estudiamos la semana pasada, en estas semanas atrás, porque es como si Él rogase a través de ti y de mí, que hablemos las buenas nuevas al mundo. Todas estas pruebas, y el pastor nos está enseñando el cómo debe ser nuestra actitud y nuestro comportamiento cuando estamos en medio de la candela. Este proceso y yo seamos activados como ese pueblo de Dios que Él necesita, como líderes del reino, como guerreros del reino, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, para contar esas maravillas que ha hecho en tu vida y en mi vida, para que, mira, el líder es alguien que mucha gente sigue por convicción. Claro, en este caso va a ser una convicción porque está activada por la unción. A mí el Espíritu Santo me está dando más, porque es cuando estamos en su presencia, cuando estamos en esa dependencia de Él, donde esa madurez, en el medio de la prueba, del proceso, se acelera. Y es lo que activa la obediencia. Y la obediencia es la que te permite que tú recibas todas las cosas que tienes que recibir, el poder, las armas, todos los equipos necesarios para vencer en esa batalla que tú estás librando, le sea de enfermedad, de escasez, de contienda, de cualquier adicción, eres más que vencedora. Pero tienes que haber sido procesado, porque resulta que ahora vas a pelear no solamente las batallas tuyas, porque los líderes no pelean las batallas de ellos nada más, los líderes pelean las batallas también de sus seguidores. Ahí te dejo eso. Líder y guerrero del reino del cielo. El Señor te dice en esta mañana que en este día comenzaré. Mire, cuando dice comenzaré, no es que es hoy y ya, sino que es a partir de ahora. Yo declaro y establezco en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que en este día, que el Dios vivo comenzará a engrandecernos delante de los ojos de todo Israel. A mis amados pastores, a ti que estás escuchando, a los que van a escuchar esta cita divina, y a mí, para que así como Él estuvo con Moisés, como estuvo con Abraham, con Noé, como estuvo con Yeshua HaMashiach, y como está ahorita contigo, porque Cristo vive en ti y vive en mí, así estará el Dios vivo con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo.
Así que levántate, líder, pelea la batalla de la fe, porque en él la victoria está garantizada. Y ya tú lo has vivido, ¿o no? Aquellos que hemos recibido maravillas y milagros ya del Dios vivo. Dice la palabra que eches el cuento. Contaré tus maravillas y hablaré de tus hechos, dicen los salmos. Porque a partir de este momento estás siendo engrandecida y engrandecido como el líder y guerrero del reino de los cielos. Mira lo que me está soplando el Espíritu Santo. Su presencia activa dependencia. Dependencia activa obediencia. Porque el Espíritu Santo nos habla tan bonito que nos pone hasta poemas, ¿verdad? Presencia activa, dependencia activa, obediencia. Y cuando caminamos en obediencia, dice la palabra que todo te saldrá bien. Ahí les doy ese regalo del Espíritu Santo. Líder, levántate. Ya no podemos estar dormidos. Los días son malos. Se está preparando esto para el anticristo. Todo indica que estamos en los tiempos finales. El reino de los cielos necesita. Levántate, pelea la batalla de la fe. Pelea. Josué iba a caerse a palo. Dios usó otras cosas con Moisés y otras sazones con Abraham. Pero Josué es palo y nosotros tenemos que caernos a palos, pero con él la victoria está garantizada. Porque si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y arrebata, toma posesión, así como los sacerdotes se pararon en ese río de un gran caudal, de un montón de agua, y Dios partió esas aguas también, así como lo había hecho con Moisés. Así las va a partir para ti y para mí cuando tú reclames posesión, actuando de lo que Dios ya te dio. Yo suelto esa palabra sobre vosotros en este día, que el Señor nos comienza a engrandecer en este momento y que grandes cosas haremos en su nombre, grandes cosas para el reino de los cielos, porque hemos decidido caminar con Él, para Él y en Él, en obediencia absoluta, en pos de la palabra profética que Él nos dio, en pos de cada uno de nuestros llamados, y de ahí no nos saca nada ni nadie, ni a izquierda ni a derecha. Yo declaro y establezco que esta palabra que acaba de salir de mi boca ha quedado escrita en vuestros corazones para siempre, para siempre, para siempre. Y esta palabra es viva y eficaz y va a ser para lo que tú, Espíritu Santo, me mandaste a que la soltara. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y el pueblo de Dios dice amén y recontra, que también. Recontra es una cosa jocosa, ¿para qué? Recontra hay que afirmar el amén. Ahí les dejo eso, amados líderes y guerreros del reino de los cielos. Cuando el pastor me mande a hacer la próxima cita divina, vamos a seguir escudriñando el liderazgo de Josué. Pelea. Primero, fe, obediencia, pelea y arrebata. Y esa es la fórmula que nos da, se la voy a demostrar con versículos bíblicos y la victoria está garantizada. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que tengan un recontra bendecido día. Tenemos intercesión profética al mediodía, tenemos intercesión profética a las 8 de la noche y sigue la fiesta, amados hermanos, amados líderes y guerreros del reino de los cielos, que tengan un recontra bendecido día, un recontra bendecido día, ¿sí? Bendiciones.